A ese Rey de Reyes y Señor de Señores, démosle nuestra alabanza, nuestra adoración. Vamos a entonar el himno número 35, Grande es Jehová. Y los invito, hermanos, a unirse conmigo y en una sola voz entonemos este himno. Grande es Jehová y le damos gloria por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande es Él y digno de gloria, grande es y digno de adoración. Grande es Él, alcemos la voz y así proclamar. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová y le damos gloria por su grande poder y su amor. Grande es Jehová y su fidelidad y su amor para siempre será. Grande eres tú y digno de gloria, grande eres tú y digno de honor. Grande es Él, levanto mi voz, elevo mi voz. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Vamos a preparar nuestros corazones para escuchar la palabra de nuestro Dios. Es un gusto nuevamente estar con ustedes a través de este medio, a través de esta plataforma. Un saludo para todos ustedes, nuestros hermanos de nuestra iglesia local. Así también saludamos a nuestros hermanos de otras iglesias hermanas. Y también a ti, amigo en especial, que nos estás viendo a través de este enlace que ha llegado hasta ti. Nuevamente es un privilegio también exponer la palabra de Dios por este medio. Una frase que hay entre las iglesias protestantes es la siguiente: una iglesia reformada siempre buscando reformarse. Durante este mes de octubre, como iglesia local, vamos a estar viendo la reforma. En este mes de octubre recordamos y celebramos, por así decirlo, este movimiento histórico que Dios en su soberanía permitió y encaminó de acuerdo a sus propósitos divinos. Y antes de entrar de lleno al mensaje de hoy, yo quisiera darte una introducción, un panorama sobre esto de la reforma. Quizás es tu primera vez escuchándolo. Y quiero empezar con ciertos términos, y más que nada uno que es reformar, reforma. Bueno, el uso común de reformar y reforma. La palabra reformar quiere decir restaurar, corregir, volver a reformar. Un ejemplo de eso sería el gerente de una compañía reforma la institución cuando ve desorganización. Entonces, él tiene que restaurarla a buenas reglas o volver a reformarla para que funcione mejor. Pero esta palabra, reformar, en su uso eclesiástico, tuvo un gran peso. Es que en el periodo del siglo XVI, reformar se refería o se refiere a la renovación o restauración de la iglesia visible de Cristo. A partir del siglo IV, la iglesia tuvo un decaimiento espiritual que fue notorio. Pasó de ser una iglesia perseguida a una iglesia reconocida, oficializada y muy venerada por el imperio. La unión con el Estado llevó a la iglesia a un creciente anhelo de poder
no solo religioso, sino también político. Este anhelo encontró recompensa en la Edad Media, en donde el poder papal vivió su apogeo en el mundo. La iglesia entonces cayó en gran corrupción, vicios que le generaron crisis tanto internas como externas. Y durante 1000 años progresó la paganización y la degradación del cristianismo hasta desbordar como no se tiene idea. Las costumbres del clero estaban corrompidas. Los oficios eclesiásticos más elevados se obtenían por medios ilícitos y al pueblo se le tenía sumergido en la completa ignorancia. De manera que la iglesia cristiana estaba pasando por un tiempo de caída. Habían surgido muchas herejías, se enseñaban muchas doctrinas falsas desde los púlpitos. El sacerdocio había caído de su lugar de santidad a la inmoralidad. La Biblia había sido puesta a un lado y la tradición de la iglesia había sido colocada como autoridad por encima de la Biblia. Esa tradición recibió tanta importancia más que las Sagradas Escrituras. La fe que era necesaria para la salvación fue eliminada a favor de una salvación merecida por asistir a misas, comprar indulgencias, ir a la confesión y muchas otras cosas. Así que había necesidad de reformar la iglesia, o sea, renovarla o restaurarla a su santidad y pureza, regresando a la Biblia como guía de doctrina y vida. Ahora, este proceso histórico de la Reforma ha sido descrito como el movimiento más grande del Espíritu de Dios desde los días de los apóstoles y la recuperación más importante del Evangelio desde los días del Nuevo Testamento. Podemos decir que la Reforma fue aquel movimiento histórico usado por Dios para llevar de regreso a las Escrituras una iglesia que se había alejado de ellas, de Cristo y del verdadero Evangelio. Ahora, si queremos compilar o comprimir todo lo que es la Reforma, toda esa esencia, pues hay un principio. Estos principios fueron resumidos más adelante en 5 lemas conocidos como las 5 solas de la Reforma, que es sola Escritura, es decir, la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solo Cristo. La salvación se encuentra solamente en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solamente es en Cristo. Sola gracia o sola gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola fide, sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Y la última sola, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Pero la pregunta, ¿qué significa la Reforma para nosotros hoy en día? Lo que significa la Reforma o el espíritu de la Reforma es un retorno al espíritu de las verdaderas enseñanzas y términos. Es decir, es volver, retornar y poner la Escritura, la fe, la gracia, Cristo y a Dios sea la gloria. Y su aplicación en la vida actual. La iglesia siempre debe estar reformándose a la luz de estos principios bíblicos. Por encima de todo, la Reforma fue un retorno a la Biblia. Este regreso es tan relevante y necesario como en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la sociedad en que vivimos ha rechazado la Biblia en mayor o menor grado. Aún entre los cristianos
algunos dudan de la autoridad, la autenticidad o la exactitud de la Biblia. Y es por ello de este mensaje que he titulado Un corazón reformador en base a la sola escritura. Y quiero dividir este mensaje en 3 encabezados que se basan en Esdras, capítulo 7, versículo 10, que es donde vamos a desarrollar esta predicación, este mensaje. En nuestro primer encabezado tiene como título Un corazón para inquirir. Dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Ahora, nota ahí la palabra había preparado. Esa palabra estar preparado, había preparado su corazón, quiere decir que estaba decidido a hacerlo, que estaba firme en lo que se va a hacer, es decir, inquirir en la ley de Jehová. Estaba decidido y firme en inquirir en la palabra de Dios. Estaba comprometido a hacerlo. Y ahora, la otra palabra, inquirir. Ya vemos que estaba determinado, firme. Pero inquirir, ¿qué es? Bueno, inquirir es examinar, indagar, buscar algo cuidadosamente. De manera que Esdras había estado firme y decidido, comprometido a examinar, a indagar la palabra de Dios, es decir, a profundizar en la palabra de Dios. Y eso podemos ver que igual Jesucristo también lo respalda. En Juan 5, 39, 40 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Podemos ver que aquí dice Jesús escudriñar, y es que es examinar, indagar, averiguar algo con cuidado y atención. El Señor Jesús nos invita a examinar, a indagar y averiguar con atención su palabra. Eso de escudriñar es como esa ilustración. Es como si tú tuvieras el mapa de un tesoro, de manera que quieres desenterrar profundamente en la arena hasta hallar ese tesoro que tanto anhelas y deseas. Bueno, de la misma manera también así Jesús nos invita a profundizar. De manera que no es una lectura rápida, no es una lectura superficial. No, este escudriñamiento, este examinar, no es solamente en tu devocional o cada vez que se viene a la iglesia o cada vez que hay una reunión, es constante. De manera que como el salmista podamos decir, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Debemos recordar que la sola escritura significa que la Biblia es nuestra única regla de fe. La Biblia es nuestro espejo en el cual vemos qué creer y cómo vivir. Es la regla de fe y de práctica. Nosotros, tú que me escuchas, hermano, nosotros como creyentes hoy en día debemos basar nuestra vida actual en las enseñanzas de la Biblia. La Biblia debe ser tu guía en tu vida. El hombre moderno está rodeado por muchas ideologías políticas y filosofías humanas, pero todavía debe vivir a la luz de las sagradas escrituras. Cualquier filosofía de la vida debe ser analizada por la perspectiva bíblica, amado hermano. La razón de nuestra existencia, el cómo vivir, se encuentra únicamente en la Biblia. La Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica. El doctor R.C. Sproul comenta, los cristianos perezosos permanecerán siempre inmaduros porque no se dedican a un estudio serio de la palabra de Dios. Recordemos que en 2 Timoteo 3, 16, 17 Dios dice, toda la escritura es inspirada por Él, por Dios, y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es la palabra infalible de Dios. No hay otro libro de tanta importancia o en el cual debemos poner nuestra confianza, amado hermano. Cualquier teología o doctrina que tú escuches, veas, debe ser estudiado a la luz de la Biblia. En el existente ambiente en que vivimos de liberalismo, de ateísmo y de sectas falsas, tenemos que examinarlas a la luz de la Biblia como la única regla de fe y vida. Robert C. Sproul también comenta: un cristiano sensual es aquel que vive por los sentimientos más que por su entendimiento de la palabra de Dios. Y es aquí donde tú debes hacerte esta pregunta. Debemos hacer esta pregunta: ¿cuánto tiempo le dedico al estudio de la Biblia? ¿Qué cosas ocupan lugar a mi estudio? Sobre todo en este tiempo en que hay temor, hay desesperación, hay ansiedad. ¿Crees que una hora en Netflix, crees que estar en las redes sociales, crees que estar solamente viendo películas va a darte ese soporte, esa vitalidad, esas fuerzas para seguir, sobre todo en ese estado en el que estamos? No. Debes preguntarte cuáles son tus prioridades. Cada día debes examinar tu vida y doctrina a la luz de las Sagradas Escrituras, reformándote conforme a sus enseñanzas bíblicas, y donde veamos errores, trabajar para su respectiva restauración conforme a la Biblia. Dios te dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y debemos pedir al Señor como el salmista: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y con eso pasamos al segundo encabezado, que se titula Un corazón para cumplir. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Y aquí, subráyelo, y para cumplirla. Ahora déjame decirte algo. Una cosa es entender y otra cosa es aplicar lo entendido. Dice Santiago capítulo 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios, amado hermano, enraizada en el corazón del creyente, promueve la santidad, consigue el crecimiento espiritual y produce las perfecciones que acompañan al testimonio de salvación. Quien viene a Cristo, el que dice que le sigue, adquiere el compromiso de obediencia a sus palabras. Dice Lucas 6:47, Jesucristo hablando: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Y cómo es semejante? Bueno, Mateo 7:24-27 lo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Fíjate, oye estas palabras y las hace. Oye y hace. ¿A qué se compara? A un hombre prudente. Pero fíjate, ese hombre prudente hizo esto: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero escucha esto: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿a qué se compara? A un hombre insensato
que edificó su casa sobre la arena y se derrumbó. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes conocen la palabra por haberla escuchado un montón de veces, pero no la ponen en práctica. Ahora, el que piensa, si tú piensas que es suficiente solo con oír la palabra, sin otras consecuencias, ¿sabes qué pasa? Te estás engañando a ti mismo con un falso razonamiento. Porque es como lo que dice Santiago. El hombre que solo oye y no hace, te miras al espejo y ya te olvidaste cómo eras. Pero el que las hace hay bienaventuranza. Dice versículo 25 de Santiago 1. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, que hace, que ejecuta, que aplica, este será bienaventurado en lo que hace. Y es justamente lo que se determinó hacer Esdras. Es justamente lo que vieron los reformadores y es lo que debe ver la iglesia actual. Oh hermanos, que podamos decir como el salmista en oración: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. Hermanos, ese sea nuestro deseo, para que igual como la quinta sola, solo sea Dios la gloria. Y finalmente, pasamos al tercer encabezado: un corazón para enseñar. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Te has dado cuenta de la hilación que lleva esto? Primero, preparar nuestro corazón para indagar, para examinar. Y una vez que hayamos hecho esto, adquirir entendimiento, aplicarlo entendido. Y una vez esto, podamos enseñar. ¿Qué ejemplo nos da Jesús? Mateo 5:12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Ahora, ¿cómo yo identifico a una iglesia que va reformándose en el camino? Bueno, a través del liderazgo, a través de su consistorio, por ejemplo. Dice 1 Timoteo 3, 1 y 2, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Las escrituras, alguien dijo, las escrituras de Dios son mi único fundamento y consistencia en todos los asuntos de peso e importancia. Y ese fue Juan Knox. A través de liderazgo, dije como el consistorio, pero también el diaconado. Hechos 6:13. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Otro liderazgo es a través de la Escuela de Formación Cristiana. Según Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos ¿para qué? Para enseñar a otros. Alguien citó, cuando pongas a la Biblia por encima de todo sistema de pensamiento, te vas a llevar muchas sorpresas. Y eso lo sé por experiencia. Ahora también, ¿cómo vemos esta reforma? Esto de inquirir y de enseñar a través del hogar. Tú, papá que me escuchas, papá cristiano, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? O los hermanos mayores, ¿con qué ejemplo estás encaminando a tus hermanos que son más chicos? O en la sociedad. Debemos reflejar a Cristo, debemos reflejar esas 5 solas. Como diría nuevamente R.C. Sproul, se te requiere que creas
y que creas, prediques y enseñes lo que la Biblia dice que es verdad, no lo que quieres que la Biblia diga que es verdad. Y esto, créelo, predícalo en tu trabajo y como ciudadano. Y concluyo con esto. Hermanos, así como Esdras, preparemos nuestro corazón y tengamos ese compromiso de no solo leer su palabra, también que la escudriñemos, que al igual que Pablo vivamos para Cristo, obedeciendo su palabra, pongamos en práctica los principios bíblicos, seamos hacedores de su palabra y podamos enseñar realmente con temor, diligencia, las grandes verdades. Si tú lo estás haciendo, continúa, sigue adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sigue basando tu vida en la palabra de Dios. Sigue estudiando, sigue poniendo en práctica la palabra de Dios en tu vida y sigue enseñando. Y si tú, mi hermano, si el desánimo o el decaimiento ha llegado, si ves que no has avanzado en el peregrinaje, toma la palabra de tu Señor, examina las Escrituras, sé un hacedor y verás la bienaventuranza de obedecer al Señor y enseña. Hermanos, seamos una iglesia reformada, no de título, sino una iglesia que continuamente se vaya reformando, empezando desde cada corazón. Que nuestra iglesia tenga como base de enseñanza la palabra de Dios. Que nos caractericemos por ser una iglesia que se vaya renovando, pero no por modas o cosas por el estilo, sino una iglesia temerosa de sana doctrina que se vaya purificando. Para ti, mi amigo, que me escuchas, quizás es la primera vez que escuchas estos términos de la reforma, pero déjame decirte que más que un movimiento en el siglo XVI, la reforma trajo consigo el presentar a Cristo Jesús desde las Escrituras. La reforma proyecta a Jesucristo como tu único Salvador, como el único Salvador del hombre, como el único mediador entre Dios y el hombre. Hoy no te presento una iglesia más, una denominación más. Hoy la palabra de Dios te presenta a Cristo como la esperanza para tu vida, como lo que realmente necesitas en tu corazón. Quizás has pasado de iglesia en iglesia, creías haber visto las verdades, pero solamente viste falsas enseñanzas y te decepcionaron. Pero mi amigo, Cristo no decepciona. En esta hora no lo pienses más. Si aún no recibes a Jesús en tu corazón, toma la mejor decisión de tu vida, acepta a Cristo. Desde ahí pide que tenga misericordia de ti, pide que haga ver tu pecado y llegues en arrepentimiento y fe a Él. Comenzarás a ver en la Biblia las grandes maravillas de Dios para ti, así como sus mandamientos que serán de provecho y aprenderás a aplicarlos en tu diario caminar. Comenzarás a ver que si es cierto que Dios cambia la vida y posteriormente enseñarás a otros esas grandes verdades. Yo te invito a ver a Cristo como el único Salvador. Hermanos, eso ha sido el mensaje en esta ocasión. Esperando que sea de edificación y Dios sea glorificado. Dios los bendiga. Porque la palabra de Dios es vida y es inspirada por nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 14, Libro Santo por Dios inspirado. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado.
pequeño a quien tú tanto amas, tus preceptos lo hacen crecer. Paz y gozo perfecto le has dado al mortal que en tus aguas bebió. Galardón al mortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que aún millones tu luz desconocen, y a fin de que tu ellos gocen, en el mundo lo haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Muy bien, amados hermanos, damos gracias al Señor porque, pues, a través de su siervo que nos ha traído la palabra para fortalecernos, a través de la historia recordar lo que nuestros antepasados hicieron, y a través de la palabra del Señor nos ayudan también para fortalecernos en la vida espiritual. Damos gracias a Dios por lo que Él hace por nuestras vidas y también por la vida de nuestro hermano Alexis, por este mensaje que nos ha traído. También por sus padres que han tenido esa paciencia para que ellos también puedan apoyar a nuestro hermano anciano de iglesia con este ministerio. Oremos. Nuestro gran Dios y Padre, tú a través de la historia has venido revelando tu voluntad y nos has traído, Señor, tu palabra para nuestro consuelo, para fortalecernos. Las experiencias anteriores de tu pueblo nos ayudan, Señor, como un ejemplo para nuestra vida cristiana, y así fortalecer también nuestra vida espiritual. Deseamos que tu mensaje sea de gran bendición para todos aquellos quienes son alcanzados por tu palabra. Hasta donde llegamos, oramos por todos, pedimos por todos. Sabemos que no nos alcanza el tiempo como para orar y pedir uno por uno, pero tú dices en tu palabra que antes que alguien diera testimonio, tú ya lo sabías, y creemos que antes que las palabras salgan de nuestra boca, aún de nuestra mente, tú ya lo sabes todo. Y por eso, Señor, confiamos de que tú escuchas nuestra oración y nuestra intercesión por todo el mundo, por sus necesidades, por los problemas que estamos viviendo, por sus enfermedades, por los sufrimientos, Señor, que están viviendo, por esa vida que están viviendo. Cuídalos y guárdalos. Gracias te damos, Padre eterno, y que tu palabra pueda producir esa obra necesaria en la vida, en los corazones que tienen esa necesidad y anhelan un cambio de vida. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.